Muy buenas, gente. Hoy volvemos de una manera muy especial, porque nos acompañan Fran y Pablo de la editorial Dragon Lighthouse, que vamos a hablar sobre el proyecto de Nevermeet, que ahora mismo lo podéis encontrar en Mecenazgo, en Berkami. Y bueno, vamos a conocerlo un poco mejor. De momento sabemos que vamos a hablar de fantasía, sabemos que vamos a hablar de oscuridad, que vamos a hablar de peligros y de aventureros con una vida un tanto difícil. Así que bueno, Pablo y Fran, ¿cómo estáis? ¿Cómo estás, Hola. Antonio? Gracias por tenernos. Muy bien, gracias a vosotros por venir a echar un rato en nuestro humilde canal. Y nada, espero que pasemos un buen ratillo, que hablemos de todo un poquito y que sea un rato agradable para todos. Muy bien, pues antes de nada, antes de empezar, vamos a hacer una pequeña mención al libro de Dragonlight que hace... Bueno, a mí me llegó hace muy poco. Te he escuchado en una entrevista con Mitchell, Fran, que decías que tenías ahí todavía cajas, porque había habido gente que ha recibido la notificación de correos, pero que no se había dado cuenta. Yo fui uno de los que recibió la notificación de correos, pero abrí mi buzón y ahí estaba. Pude ir a por él 2 o 3 días después sin problema. Sí, ha sido... Lo de correos está siendo una cosa, eso está claro. Que no es siquiera culpa nuestra, o sea, nosotros enviamos los libros y correos, bueno, al primer mecenas que se lo enviamos le llegó antes de ayer. Bueno. Entonces, pues... Lo bueno es que los que están aquí, detrás de esta cama, mira, de hecho eso, ¿ves? Todo eso son pantallas. Todo eso son pantallas. Todo eso no pertenece a nadie, por lo cual no le debo ningún libro a nadie todavía. Vale. Pues el Dragonlight, que si no recuerdo mal, comenzó en abril. Sí, más o menos, abril, mayo. Yo recuerdo que aquí tuvimos la oportunidad de hablar un rato con Alex y con Marina sobre Gaothar. Y jugamos una mini aventura que está en el canal, que llamamos De la carne y del viento, en el mundo de Gaothar, en la ubicación. Y era entonces cuando empezaba el mecenazgo de Dragonlight. Octubre, y ya tenemos los libros en casa. A quien no le ha llegado, le va a llegar en breve. Con esto, ¿qué quiero decir? Que en 7 meses... Vamos, yo no he participado en un mecenazgo que me llegase tan pronto. Entonces... Dragon Lighthouse empezó muy bien, y desde luego que una de las cosas que yo creo que hay que recalcar es que hicisteis las cosas de puta madre y ganasteis la confianza de los que participamos, desde luego. A pesar de los miles de problemas ajenos a nosotros, que han sido una auténtica locura. Pero bueno, hemos aprendido mucho, Yo creo que todo ha llegado bien, pero también hemos aprendido. Por ejemplo, que Álvaro no puede estar en correos con 240 paquetes porque la persona de correos no sepa cómo gestionar las etiquetas. Entonces, eso ya no nos va a volver a pasar nunca más, por ejemplo. Bueno, pero eso... ¿Cómo claro. Lo controlas? Claro, bueno, avisando antes. Ya sabemos cómo avisar a la central para estas cosas. Claro. Para cuando vas con un envío ahí masivo. Claro, porque
También es normal. Retrasó, porque esta tontería, por ejemplo, retrasó los envíos una semana. Entonces, como, bueno, es una semana es mucho tiempo. Claro. Pero bueno, todo bien, ha ido todo bien, al fin y al cabo, y estamos aquí. Yo diría que también celebrando que todo el mundo está ya jugando Dragonlight con Dragonlight en su casa, que está muy bien. Pues genial. Pues nada, dicho esto, quería comentarlo también haciéndome un poquillo de eco con conversaciones que se han estado dando estos últimos días en redes y tal sobre el tema de los Berkamis y mecenazgos. Pues quería contar un poco mi experiencia. Desde luego me sorprendió, no esperaba que fuera a ir tan suave todo y cero quejas. Así que ahora, Pablo, ¿qué has hecho? El padre de la criatura. Sí, esta monstruosidad que creas. Ahora no sobre un poco sobre Nevermint. ¿Cómo? No, solo introducía que háblanos un poco sobre Nevermint. ¿Qué es? Es un enorme escenario de campaña como los que se hacían antes, principalmente. Creo que el último que se publicó oficialmente fue Dark Sun para cuarta edición. Y Nevermint, antes que nada, es un escenario de campaña. Es un mundo con todas sus semillas de aventura, sus locaciones, sus personajes importantes, sus regiones, pero que a la vez nosotros queríamos que fuese atractivo para el jugador, porque el escenario de campaña normalmente es para el DM, ¿no? El DM compra su escenario de campaña y él es el que dicta las reglas de alguna manera. Nosotros queríamos un libro que fuera una fusión, que tuviese muchas reglas nuevas. Y un género que a mí me apasiona es el horror. El horror y la supervivencia. Por eso hemos creado este libro, que es la fusión de estos dos elementos, y estamos, la verdad, muy contentos con lo que hemos logrado. Va a ser un tomo de unas 300, ¿cuántos, Fran? 390 páginas. ¿Cuánto va a tener Nevermint? ¿Cuánto calculás? Un estimativo. Me gustaría saberlo, pero sí, yo diría que no más de 350. Me gustaría pensar. Si son más, bueno, la gente ha pagado lo mismo, sean 300 o 350 o 400. Entonces, un señor pero sí, de 350 páginas aproximadamente, con muchísimo material para los jugadores, un set de reglas nuevas que transforman la típica fantasía épica o heroica de Dungeons and Dragons en algo más terrenal y más cercano a la fantasía oscura. Esa es nuestra principal meta, cambiar completamente las reglas del juego. A eso me refiero, para que vos puedas jugarlo de otra manera, jugar Dungeons and Dragons de otra manera. Si vos en Dungeons and Dragons estás interpretando superhéroes, porque convengamos que son superhéroes los personajes de D&D, acá te estamos proponiendo un personaje más parecido a Jack Sparrow, a Indiana Jones, seres que tienen que tener cuidado a dónde se meten, ¿no? Y esa es nuestra principal premisa. Así todo, Jack Sparrow, Indiana Jones son personajes muy por encima de lo que podría hacer una persona cualquiera. De lo que podemos hacer nosotros. Sí, ya sé, pero acá también tu clérigo va a poder tirar el hechizo de curación, tu mago va a lanzar conjuros, claro. Pero la magia trae riesgos en Nevermint. Y tu personaje, si las cosas salen mal y si tomas malas decisiones, probablemente las pagues caras. Nosotros queríamos de alguna forma crear un set de reglas que te permitiese jugar Calabozos y Dragones en una dificultad difícil, siendo justos. O sea, que no sea injusto como son otros juegos en los que bajas al calabozo, te comiste un critical, se terminó tu historia. Y que tu personaje termina siendo descartable, ¿no? Porque sabemos que si se mueren 5 personajes tuyos en una misma campaña, el sexto que estás creando ya no le creas un trasfondo. Ya es un personaje que es como jugar un juego de mesa. Entonces queremos conseguir eso. La personalización que tienen estos sistemas modernos, como puede ser quinta edición, que es el sistema que estamos utilizando nosotros, pero con un mayor nivel de letalidad y que sea interesante por ese lado. Porque este mundo de fantasía oscura, ¿cómo nace? ¿Cuál es tu inspiración principal? O una pregunta
a lo mejor un poco hacia tu experiencia como jugador. ¿Tiene algo que ver esto con algún tipo de juego que tú hayas estado buscando pero que no encontrabas en otros? Exactamente, fue lo que pasó. Es accidental, todo esto es accidental. Jugábamos en un momento, jugábamos Reinos Olvidados, jugábamos Eberron, y yo notaba que siempre estaba escapando de las grandes ciudades. Siempre me gustaba la frontera, el misterio de lo que hay más allá del bosque. ¿Qué está enterrado en el desierto? Y si estaba jugando, por ejemplo, Eberron, nunca jugaba en Sharn, siempre está jugando en los Demon Wastes. ¿Cómo se llaman? Frank, ¿cómo se llaman los Demon Wastes? No sé, Demon Wasted. Los Demon Wasted. Siempre estaba en esos lugares y era lo que más me atraía. Igual que en Reinos Olvidados, nunca estaba en la costa de la espada, ¿no? En Baldur's Gate, en la ciudad gigante, siempre iba a los lugares pequeños como Damara, sitios de frontera, Chult. Y me gustaba eso, me gusta el hombre contra el entorno. Me gusta que no solamente el enemigo sea otra criatura inteligente, sino que debas prepararte para la expedición. Y además que sean sitios enigmáticos, sitios misteriosos. Y el horror es eso, es entregarte a lo desconocido. Y nosotros jugamos con eso. Es un mundo que tiene todos sus dioses, tiene todas sus culturas, pero el origen del mundo es desconocido y no se sabe completamente qué civilizaciones perecieron antes de que surgiese la tuya. Y eso, me gusta devolverle el misterio al mundo, el riesgo. Bajar con la antorcha prendida y que no sepas qué te vas a encontrar, y que a la vez mantener esa antorcha encendida sea un riesgo. Porque acá, por ejemplo, el conjuro, cuando te hablo de los cambios de los hechizos, luz es un conjuro nivel 1 con concentración. Eso cambia completamente la dinámica. Entonces, uno baja un calabozo, sos rodeado, no sé, por esqueletos. Esqueleto golpea la antorcha a uno de tus compañeros. Y ahora el clérigo tiene que decidir entre lanzar el conjuro de curación o crear el hechizo de luz, o lanzar protección contra el mal. Y a mí eso me gusta, la fantasía oscura. Ofrecerte todo el tiempo decisiones duras. Yo creo que va por ese lado. Decisiones duras. Y el juego de rol es eso, tomar decisiones. Claro. Así que me gusta eso, darte decisiones duras. Claro, enfrentarte a las cosas que no conoces, ¿no? Que no sabes por dónde van a salir. Supongo que hay todo, pues, un despliegue de rumores, de creencias, de folclore, tradiciones orales y cosas así, que meten, ¿no? Que te cuentan el cuento de la bruja para que no te acerques a tal sitio porque esta cosa o esta otra. Pero claro, esto también supongo que acabará convirtiendo la experiencia si bien en ocasiones en una aventura de D&D si puedes ir a pecho descubierto de vamos a solucionar esto a golpes, esto eso lo que va a generar es bueno, espera, antes de que nos metamos aquí dentro, esperad, vamos a hacer un plan, vamos a tener literal. Eso que dices, tenemos eso que dices de manera literal, cuando yo bajo una dungeon en D&D, el meme este de la persona en el autobús en un lado feliz y en otro lado triste, sí. Pues es literalmente eso. D&D es, entro aquí, descarga de fuego, tal, bueno, me han pegado, te levanto, todo bien, te curo, te pasas la dungeon. Aquí es, mierda, nos acaban de pegar, mi compañero se ha caído al suelo. Si se levanta por él mismo, que es una regla nueva, va a estar jodido. Si lo levanto, va a estar jodido. Si apago la luz, nos jodemos todos. Si le pego al enemigo, estoy descuidando a otro. Y se vuelve en lugar de un juego en el que mandas al paladín contra lo que sea que haya en ese agujero y que ya él gestione, es un juego de, vale, el problema no es que se muera el paladín, el problema es que lo mismo, el único que queda vivo es él después de que vaya. Entonces vamos a jugar juntos a ver qué ocurre. Y vamos a tener cuidado en cada paso. Si aquí en tu mesa hay un jugador que todos hemos tenido de voy a tocar todo lo que haya aquí dentro, después de las 2 primeras salas ese jugador va a dejar de tocar cosas. 100% seguro. Claro, me viene a la cabeza que
cosas que pueden estar guays dentro del juego, por lo que hablábamos antes de habladurías y tal. Que haya una especie de leyenda que que nadie sepa del todo si es cierta o no. Y después de haber hecho todos esos planes de los que hablaba Fran, bajas y empiezas a ver indicios de que eso existe y que todo lo que habías escuchado sobre esa leyenda eran cosas súper peligrosas. Ese tipo de anticipación de hostia que viene también moldea un poco la experiencia y el modo de juego, ¿no? Porque en lugar de estar aquí yo hablando de suposiciones, ¿cuál es la experiencia de juego que propone Nemerdit? ¿Qué tipo de aventuras le van bien? Sí. Comenzamos con historias más pequeñas normalmente. En Nemerdit no tenés muchos PNJ de nivel 15, nivel 16. El protagonista de la historia realmente es tu personaje. Si vos llegás en Nemerdit a nivel 5, vas a ser un personaje de renombre. Te va a llover trabajo. Por eso es uno de los pocos que ha regresado de estos sitios ignotos, ¿no? Y propone, al principio sí, pequeñas aventuras relacionadas a cosas más terrenales. Por ejemplo, no sé, entrar a una tumba abandonada a recuperar los huesos de una santa. Supongamos, proteger una caravana que tiene que ir de un punto A a punto B a través del desierto, en un mundo donde, por ejemplo, crear comida no es un hechizo que exista, o lo tienen muy pocas deidades. Es hacerlo más terrenal, bajarlo más a tierra. Tu personaje no se crea con 4 de 6, se crea con 3 de 6. Entonces, de por sí tu personaje va a tener algunas virtudes que lo elevan por sobre el común de la gente. Quizás tu guerrero tenga fuerza 15 o 16. Es un tipo fuerte, pero no estamos hablando de alguien de fuerza 20 de D&D. Y a la vez va a tener puntos débiles. Siempre vas a tener 1 o 2 stats en negativo. Entonces a lo mejor va a tener poco carisma, va a tener una inteligencia no tan alta o sabiduría, y se empiezan a generar personajes más tridimensionales por el solo hecho de tirar estos dados de esta manera. Y después sí, la historia en Nemerdit puede ir avanzando. Por ejemplo, hay una sociedad que está siendo gobernada por una tiranía de dragones, ¿no? ¿Vale? Entonces sí, a lo mejor si tu personaje crece en fama y en poder, va a poder unirse a la resistencia y a pelear contra estos dragones en esta región muy particular. Si te gusta lo épico, se puede seguir jugando de alguna manera, pero la mayoría de las historias son un poco más mundanas, me gusta usar la palabra. Jodidas. La palabra es sí. Jodidas, Pablo. Jodido, sí. Básicamente lo que te estamos proponiendo es que es un gran continente. Nemerdit es el nombre del continente, el único que se conoce. Y el centro de Nemerdit es un enorme desierto, el gran desierto. En sus costas Nemerdit tiene ciudades que algunas de alguna manera subsisten, son sitios pacíficos, gobernadas por líderes ineptos, algunas por tiranos, y la única forma que vos tenés de salir adelante es dirigiéndote al desierto. Es bajando estos calabozos y a lo mejor recuperar un rubí, que siempre digo la misma frase, un rubí del tamaño de un puño humano, que eso puede salvar a tu familia del hambre, puede salvar generaciones de tu clan, y es eso que te obliga a visitar estos sitios. Y ahí comienzan las historias normalmente. Después sí, también tenés bosques oscuros y nevados y cordilleras con gigantes, pero es supervivencia, horror y supervivencia. No estás en el mismo nivel que tus enemigos. No es como D&D que vas a hacer nivel 2, vas a poder matar a 6 o 7 ladrones. En Nemerdit vas a enfrentarte con un gigante y es algo que vas a tener que considerarlo seriamente. Con una banda de gnolls, saqueadores y caníbales también va a ser difícil. Vale. ¿Qué influencias piensas o pensáis literarias, cinematográficas u otras roleras ves tú que con lo que se pueda comparar a lo mejor Nemerdit? Voy a decir una película que tiene de protagonista Antonio Banderas. 13 guerreros, o el 13º guerrero en España. Sí, el guerrero no me lo sé. Tenés dos grupos, culturas muy diferentes, que escuchan
los rumores de una leyenda, ¿no? Y tienen que enfrentar a lo desconocido juntos, siendo personajes que son personas comunes y corrientes, guerreros, no más que eso, y se enfrentan a esta leyenda, terminan comprobando que la leyenda no es lo que ellos creían, y me gusta mucho el proceso de estos dos pueblos tan diferentes que tienen que dejar de lado sus diferencias y terminan forjando un lazo único. En Nemerdidd no tenemos elfos, no tenemos enanos, no vivimos bajo la sombra de Tolkien. Lo que sí tenemos son las distintas ascendencias nemerdinas, que son distintas culturas humanas, tan diferentes unas de otras, que te proporcionan estadísticas cambiadas. Por ejemplo, hay una sociedad que es una magocracia, ¿no? Los magos dirigen una isla y todo el mundo tiene contacto con la magia y solamente aquellos que la dominan acceden a las posiciones de poder. Entonces, en Nemerdidd no solo te proponemos, sí, te creaste una sociedad de magos y por eso vas a poder lanzar hechizos. También te estamos diciendo, a lo mejor perteneces a las castas más bajas, a lo mejor sos aquel que es discriminado en la sociedad y no puede acceder a una posición de poder porque no sabe acerca de la magia. Y ese personaje tiene unas estadísticas diferentes a aquel que domina la magia en su misma región. Vale. No sé si estoy explicando bien. Y eso me parece muy interesante. Mucho contar la historia de los perdedores, a mí me gusta. De aquellos que son rechazados y que ellos se conviertan en los protagonistas y crezcan. Y sí, 13 guerreros me gusta mucho. Las novelas de The Witcher me gustan también. Para mí hay dos películas, porque claro, yo estoy testeando Nemerdidd. No en general el mundo, sino reglas, semillas de aventura, criaturas, alguna dungeon, partes, ¿no? Como que en las cosas que juego, pues voy metiendo alguna cosita para ir probando. Y mi experiencia como jugador, cuidado, está siendo creo que todos habremos visto Hellboy, o nos sonará Hellboy, ¿vale? Sí, claro. Hellboy es bastante fantástica. Bueno, pues quítale toda la fantasía a Hellboy y quédate solo con la sarta de puñetazos que se pegan con consecuencias. Que siempre acaba el pobre Hellboy reventado de sangre hasta arriba. Pues genera esa violencia, y entre medio métele el laberinto del fauno. Y la escena en la que abren las puertas y está la mesa y el fauno de fondo. Esa inquietud de acabamos de bajar a la mazmorra, por fin he encontrado el monstruo, como decías, la leyenda que buscaba, y ahora que la he encontrado, todo mi ser siente que la ha cagado y que no puedo salir de aquí. Y entonces como, vale, genial, chicos, lo conseguimos, lo hemos encontrado, estamos muertos. Pues esa es mi sensación total, ¿eh? El objetivo de la vida. Sí, y ya estaría. Es perfecto. Has dicho que me encanta lo del guerrero número 13, pero entonces supongo que los personajes tienen alguna habilidad especial para aprender idiomas en muy poco tiempo. La tengo grabada esa escena, A mí también. Es buenísima. El recurso que utilizan para explicar cómo va aprendiendo el idioma me parece fabuloso. Y bueno, es el director de Duro de Matar, no es cualquiera, McTiernan. Claro. Con respecto a lo de Hellboy, recuerdo en algún sitio, en alguna entrevista o algo así, tiene toda la razón del mundo, Mignola, que hablaba de Hellboy, del diseño del personaje de Hellboy, como este no es un superhéroe al uso, es un currante. Hellboy es un currante y tiene aspecto de currante, está encorvado como un currante, tiene manos gordas de estar trabajando ahí. Y le da pereza todo el rato. Claro, porque entonces imagino que los personajes de Nemerdidd, al fin y al cabo, son personajes que si pudieran no hacer lo que tienen que hacer, desde luego, porque ya de por sí que hables de algo como de, no quiero decir esperanza, pero sí como una empresa que
que en lo que consiste para mejorar la vida es adentrarte en el desierto, que ya de por sí es un sitio en el que no te quieres adentrar, a no ser que lo conozcas muy muy bien y tengas y tengas el coche a tope de gasolina, por lo que pueda pasar, tú no te metes ahí. Lo mejor es estar en la ciudad, aunque sí, en la ciudad los políticos son corruptos y bla, 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 pero al menos sé que si me quedo en casa no me va a hacer nada nadie. Y sin embargo, tienes que ir, pues es porque tú te sacrificas también por... Además, pasa una cosa con eso que dices, y es que en cuántas partidas de Dungeons and Dragons, yo me he encontrado muchos, hay un personaje que es noble y de repente, ¿no? Pues pasan 10 sesiones y el personaje, y alguien le dice al personaje, oye, ¿y tú por qué te fuiste de tu casa? Bueno, no sé, quería vivir aventuras. Quería vivir como aventuras. sea, tu motivación para pegarte con este semidios dentro de 50 sesiones es querer vivir aventuras. Aquí no es que quieras vivir aventuras, solo quieres vivir. Quita la aventura. O sea, ¿qué quieres? Vivir, mejorar, salir de la inmundicia y claro, es lo que decía Pablo, si tú encuentras un rubí que puede salvar a toda tu familia, el siguiente paso lógico es encontrar un rubí más grande. Porque ahora sabes que puedes hacerlo y cuando superas la barrera de sobrevivir, se abre un mundo de posibilidades. Vale, pues ahora necesito algo más para combatir estos males. Te equipas, vuelves a bajar. Vale, hay horrores que no sé qué son. Hay un demonio que me promete tal cosa. Y claro, es como... Lo que dice Pablo es la exploración de todo el mundo. Aquí nadie va a vivir aventuras. La aventura te mata, señores. De hecho, no venimos a vivir aventuras. Me da un poco la sensación como esto en los clásicos manuales sobre guión o cosas así. Bueno, el personaje quiere hacer algo y lo va a hacer de la forma más perezosa que encuentre y realmente enfrentándose a ese conflicto de esa manera lo que genera son más problemas que tiene que solucionar y luego más problemas que tiene que solucionar. Me da un poco esa sensación que, bueno, es una manera, claro, luego tú haces lo que te dé la gana con tu aventura, pero que es como irónicamente divertido que unos personajes tengan que conseguir cualquier cosa y va a ser algo fácil y vámonos a casa lo antes posible y que se vean envueltos en en algo mucho más grande. Sí. Que ya no puedan dar marcha atrás. Y lo que dices de eso es 100% real, porque en Dungeons and Dragons tú encuentras un rubí, llegas a la ciudad y lo vendes, ¿verdad? Bueno, vale, son 300 euros, perfecto, te compras equipo. Quizás en Nemerdis, si tú vas al desierto, encuentras ese rubí y vuelves a tu pueblo con el rubí en las manos, a lo mejor tu pueblo te quiere matar porque quiere ese rubí que tú tienes. ¿Y ahora qué haces? Claro, matas a tu vecino y te manchas las manos. Si lo acabas matando, tu personaje se encuentra en: me ha costado sangre y sudor, he perdido compañeros por este rubí, he llegado a casa y está mi vecino muerto porque lo acabo de acuchillar. Y ahora el personaje tiene que vivir con eso. Y eso es lo que yo llamo la maravilla del rol, cuando el personaje y la persona se dan cuenta del problema en el que está. Y ahora ya no juegas sobre las mecánicas del juego, sino juegas sobre la historia que acabas de generar en Nemerdis, que es lo que mueve al final el rol, que son las historias que generan algo, ¿no? Invita mucho al tipo de partida sandbox, ¿verdad? Bueno, en lugar de tener algo como muy estructurado, muy pensado de antemano, el ver, bueno, estas motivaciones de estos personajes que, como decía antes Fran, también me ha venido a la cabeza también Tulu con esas motivaciones en plan de conocimiento, ¿no? Ansia de conocimiento o curiosidad o cosas así. Bueno, sí, hasta que te ves que te estás volviendo puto loco. Sí, totalmente. Es más, cada región de Nemerdis viene con una hexcrawl. El sandbox está fomentado. Todos los puntos, cuántos días tenés para ir a este sitio. Amo los hexcrawl. Y sí, el sandbox está pensado para eso. Sí. De hecho, yo creo que es la manera casi ideal, porque al ser un escenario de campaña, no tienes una ruta que seguir, tendrás aventuras, pero
Es como Everron. Te suelto el libro. ¿Qué región te gusta más? Esta. Créate una aventura ahí y ya que los jugadores exploren, que tú los conduzcas a X sitios, pero contenido hay para aburrirte, ¿eh? Cada región tiene muchísimas semillas de aventura. Muchísimas semillas de aventura y si sos un máster novato no vas a tener que hacer todo el trabajo. Tenemos muchas aventuras preparadas dentro del libro, muchísimos PNJs, conflictos, cada región tiene un conflicto muy específico. Normalmente juego mucho con los géneros del terror. Por ejemplo, en esta magocracia de magos, ellos saben que están viviendo sobre una cadena de cavernas que están conectadas a un plano que está vivo, un plano de aberraciones que está vivo. Y está prohibido por ley, ellos son magos, saben, no podemos entrar en contacto con esto. Pero de golpe hay magos que dicen, mirá, nosotros no podemos seguir avanzando con nuestra ciencia a menos que entremos en contacto con estas entidades a menos que traigamos un pedazo de una de estas criaturas. Entonces ya tenés horror cósmico en una región. Hay otras regiones que proponen directamente horror gótico, con castillos y dramas palaciegos. Y varía mucho de región en región. Eso me gusta. Están cada una construida para responder a un género diferente. Porque, vale, vamos a meternos un poquillo en el mundo. Ya, bueno, por la descripción, ya había visto que eran 10 o 12 territorios, ¿no? Dentro del continente, y ahora me estás hablando de esta magocracia, que supongo que al fin y al cabo es que, claro, la magia tiene que ser algo que provoque miedo, ¿no? En la gente de a pie, normal. Y entonces es un poco ley del más fuerte en ese sentido bueno, ¿qué tipo de sociedades, de política hay en los territorios de Merdith? Así, hablando a lo mejor en uno o dos de los territorios más emblemáticos que para ti, para vosotros. He tratado de incorporar todo tipo de gobiernos. Hay una que es una verdadera meritocracia en el norte. Tenés magocracias y explorar el tema de la magocracia. La gente dice, sería una sociedad idílica. Si nuestros soberanos fuesen gente, si todos fueran brillantes y si manejaran la magia, esto sería mucho más fácil. No es así, se generan conflictos, siempre se generan castas, hay discriminación. Después, bueno, tenés sociedades medievales renacentistas, tenés pequeñas repúblicas mercantes, sociedades hay sociedades que están que adoran a ángeles, por ejemplo, pero que estos ángeles son unos heraldos y jamás han hecho el nexo con su deidad. Son los mensajeros de una deidad a la que uno no puede acceder. Uno solamente se comunica con estos ángeles que gobiernan con un puño de hierro una ciudad que está en el medio del desierto, en la que solamente puede vivir una casta de personas, que son el pueblo elegido, y adoran a estos ángeles, y no se sabe si esta deidad de la que están hablando es cierta o no. Porque eso es otro tema. En Nemerdid hay mucho embustero. Hay religiones que de golpe están adorando un dios que no existe, y hay otras que están susurrando verdades, en parte. Entonces me gusta eso, de nuevo, jugar con el enigma, jugar qué es cierto y qué no. A lo mejor las únicas deidades que son ciertas son estos demonios específicos que me están ofreciendo comprar mi alma. Y es divertido. Uno puede crear pactos con su propia religión. Pactos tipo Mefistófeles, de intercambiar de hacer un pacto con el diablo. Hay un patrón, ¿cómo se llama? La mano que mece la cuna era, algo así. La sombra que mece la cuna. Como nombre es increíble para tu patrón demoníaco. Sí. Sí. Y los demonios son llamados demonios, pero hay algunos que dicen que son sueños prófugos de un dios muerto. Entonces es investigar este mundo, descubrir, los demonios son realmente demonios. Estos ángeles me están hablando de esta deidad. ¿Es real esta deidad? La creadora de la humanidad es una diosa preñada que de golpe ha decidido silenciarse y no hablar más con los hombres. Pero los hombres continúan canalizando hechizos divinos. Entonces, ¿es la fe lo que les da poder o es su contacto con la diosa?
y jugar con eso. Si uno cree mucho en una historia, en un mensaje, termina canalizando o no magia divina. Y sí, estamos escapando un poco de lo que se propone en D&D. Y la magia arcana es básicamente una ciencia. La magia del mago, el mago está interpretando un texto y es prácticamente un ingeniero. Era así. Devolverle a la magia ese lugar, el misterio. Y creo que hemos hecho un laburo interesante. Tenemos unos panteones, enormes panteones para explorar. Pero supongo que hay interpretaciones, por lo que dices, porque está como la parte de la magocracia en la que sí que entiendo que la magia es una especie de ciencia, de ingeniería, pero también está luego la parte de creencias y de religión como la civilización o la sociedad esta que vivía en el desierto de la que hablabas, que rezan a estos ángeles, que luego entiendo que tendrán que interpretar los mensajes de los ángeles de alguna manera, con señales o con alguna cosa de qué respuestas obtienen, ¿no? O sea que Así es. Exactamente. Sí, estos forman una religión que de acuerdo al mensaje de estos ángeles, una religión muy, muy estricta, y al mismo tiempo tenemos estos magos que están interpretando a su manera la magia y que han decidido no adorar a ninguna entidad sobrenatural. Son básicamente ateos. O agnósticos, como quieras llamarlo. Y, por ejemplo, estas dos sociedades se saben de la otra, o hay como territorios aislados que no han tenido contacto con otros, o... Bueno, no sé si es profundizar mucho, no, pero... Está perfecto. Casi todas las sociedades de Nemerdil que te presentamos en este libro han escuchado de los rumores de otras culturas. Hay algunas que tienen contacto por un tema geográfico, que son vecinas y tienen conflictos, y hay otras que, bueno, se ubican hay tanta distancia entre una y otra que solamente han escuchado rumores acerca de los otros. Y lo divertido es cuando se encuentran los personajes provenientes de estas regiones tan disímiles, ¿no? Para mí mola mucho el mapa de Nemerdil, porque aunque parece que está todo muy junto, realmente es súper grande, en tamaño real, andando o yendo a caballo si te lo puedes permitir. La cuestión es que yo lo definiría como un escenario de campaña inexplorado. No es como Eberron, que cojo el tren, me hago medio mapa en día y medio y ya estoy en otro sitio del que tengo información, conozco, no. Si yo soy de Jursdale, yo sé que... Bueno, no, del Viejo Dan, que está como en el sur. Yo sé que más allá del desierto hay una civilización que vive allí en el centro. Pero a lo mejor yo como máster no quiero darle a los jugadores nada de información. Y lo que les cuento es que allí yace un dios. Y claro, como es un escenario de campaña, yo puedo cortarlo, trocearlo y mezclarlo como me dé la gana. Entonces puedo generar enigmas en partes del mundo muy grandes. Y jugar a lo que a mí me gusta jugar, que es a descubrir. Entonces, llega a una ciudad y no lo sabes todo. Aquí las leyes son diferentes, las costumbres, cómo habla la gente, el idioma, incluso la moneda. Y lo que en un lado es algo respetuoso, en el otro lado puede ser totalmente irrespetuoso. Y sobre todo que si eres un personaje que cree en un dios y cruzas el desierto, por lo que cuesta cruzar el desierto, y llegas a ese lugar donde crees que vas a encontrar a Dios, y lo que te encuentras es literalmente una patada en el culo, pues claro, le rompes la fantasía de poder a cualquier persona. Y está guay. Bueno, y antes hemos hablado del ingrediente del horror. ¿Qué me podéis contar sobre eso? ¿Cómo está integrado el terror en Nemerdil? Tiene que ver, supongo que entiendo, con lo desconocido, pero... Sí, más allá de lo narrativo, lo tenemos incorporado a través de reglas. Eso es interesante. Porque en D&D te puedo decir, oh no, tiemblan frente a la presencia de esta criatura. Pero en Nemerdil hemos creado un par de sistemas para acompañar a la narrativa. Tenemos un sistema de tensión, por ejemplo, que tu personaje puede tolerar tantos fracasos o tantos traumas antes de tener que hacer una prueba de determinación para ver si te asustás o no. Si jugaste Darkest Dungeon,
es algo que tiene un poco de lo de Darkest Dungeon, que va a ir trepando. Pero un segundo. Bien, disculpame, ahora sí. Que Darkest Dungeon me inspiró muchísimo. Y es este sistema, todos tienen una tensión máxima, varía de clase en clase. Por ejemplo, un bárbaro que está acostumbrado a combatir desde que es pequeño, tiene una mayor cantidad de tensión disponible que un mago que ha vivido toda su vida en un claustro. Entonces el mago, eso está determinado por el dado de golpe normalmente. El mago tiene 6 de tensión, el bárbaro tiene 12 de tensión. Vale. Y una vez que ambos llegan a su máximo de tensión, tienen que hacer una prueba de sabiduría. Y de acuerdo a la prueba de sabiduría, lo que suceda, el personaje puede recibir daño de cordura, como nos gusta en Tulu o en otros juegos, o incluso tener una respuesta heroica frente a eso. Y eso es la prueba de tensión. Después hemos modificado hechizos para que, por ejemplo, cuando vos fallás una prueba de constitución por mucho, pueda sufrir un percance. Algunos de esos percances son sobrenaturales. De golpe te concentraste mal en mantener, no sé, un hechizo de conjuración y terminás abriendo una puerta a otro plano y aparece una criatura para atacarte. Entonces, siempre que te están pegando mientras estás lanzando hechizos, estás transpirando y diciendo por favor, y eso inmediatamente enriquece la narrativa. Sí. Y es divertido. Y tenemos también el tema del equipamiento, que tenés tantos espacios de equipamiento como si fuese Resident Evil. Entonces cuando bajás el calabozo, sabes que no podés traerte todo. Entonces tenés que elegir qué traes y se genera algo completamente diferente. Además de lo que ya habíamos mencionado, que eran las características más bajas. Tu personaje es más débil que en una campaña de D&D normal. A lo mejor tu tirada de salvación de sabiduría es peor que en una de D&D normal. Y después también hemos modificado hechizos. Hay hechizos que son bastante más crueles en Nemerdy de lo que son en el manual del jugador. Y por último, tenemos criaturas nuevas y un bestiario para acompañar este tipo de campañas. Así que sí, tenés todo el paquete para transformar tu campaña de D&D en una historia completamente diferente. Claro, porque enfrentarte a una criatura monstruosa ya no es algo que puedas, a lo que uno pueda estar acostumbrado, incluso ni siquiera verlo, sino que eso, además del peligro que supone, entiendo que genera un impacto en el personaje, le genera tensión, le puede tocar la cordura, pero además de, digamos que por el enfrentamiento con criaturas horribles, cosas que podamos bajar más a la tierra, o sea, encontrarte en mitad de, no sé, de un campo de batalla en el que hay cientos de cuerpos mutilados, hechos polvo, o darte cuenta que una decisión tuya ha generado un mal, eso a nivel también de trasfondo. Sí. Normalmente las reglas están hechas para los momentos de mayor riesgo. La tensión aumenta normalmente cuando estás en combate, pero también puede aumentar en situaciones como las que acabas de describir. Hay una guía que te dice, al máster le recomendamos estas situaciones. No sé, ves que tenés un aliado que está o un PNJ al que le tenés cariño, que se está ahogando y estás haciendo pruebas de nadar, y a lo mejor no es un combate, y fallás tu prueba de nadar y no llegas a alcanzarlo y ves cómo el otro se ahoga y eso va a aumentar tu tensión. Y si llegás a la prueba de determinación y la fracasás, a lo mejor queda como una marca indeleble en tu personaje. Y además, cuando vos llegas a cierto valor, perdés tantos puntos de cordura, tu personaje adquiere defectos. El máster puede elegir de acuerdo a la personalidad del jugador o lo que viene interpretando, o puedes tirar una tabla y de golpe, no sé, mi personaje adquirió fobia a los ríos en esa situación, ¿no? Entonces le pasan un montón de cosas cuando él está cerca de un río o combatiendo en un río, y tenemos muchísimos defectos, algunos muy divertidos, algunos bastante complicados. ¿Qué le había pasado a un jugador tuyo que era bárbaro y tenía, no recuerdo cómo era eso? Sí, no, tenía un amigo que estaba jugando un bárbaro, y como siempre el bárbaro en quinta edición puede recibir 500 millones de golpes y no pasa nada, y él estaba contento, y falló un par de pruebas y el personaje se terminó siendo masoquista. Y eso que ni siquiera lo elegimos nosotros, salió el dado, él siempre, no, me pueden pegar, soy un bárbaro, todo mi daño se reduce a la mitad y nosotros lo mirábamos, está bien, y de golpe ganó este estado, se volvió loco el personaje. Pensando en
en la llamada de Tulu o el rastro o cualquiera de estos, además de fobias y cosas así, hay episodios. Pueden tener los personajes episodios de locura en lo que de repente el jugador pierde un poco de agencia porque se le va la pinza y despierta al día siguiente rodeado de cuerpos y todo ensangrentado. ¿Qué he no hecho? tanto, pero podés ganar, no sé. Cada vez que tu personaje lanza por iniciativa, tenés que hacer una prueba o adquirís el estado de confusión, recordando todo lo que te ha sucedido. Eran cosas que tampoco queremos que sea tan complicado para los jugadores de D&D. Y tampoco queremos involucrar tantas tiradas. Normalmente, todas estas pruebas y estas consecuencias se desprenden de tiradas que ya existen en el juego. Por ejemplo, tu tensión aumenta cuando vos fallás una prueba de D20. No es que antes que estar tirando pruebas de tensión adicionales. Fallás una prueba de 20 en combate, tensión aumenta 1, 1, 1, 1, y recién cuando llegás a la prueba de determinación vas a tirar un dado. Lo mismo con las pruebas de concentración. Ya existe la prueba de concentración, pero si la fallás por más de 5, tenés un percance adicional. Tampoco es un sistema que para muchos involucra muchas tiradas, mucho dado. No queríamos tampoco que se volviese algo injugable con 500 millones de posibilidades extra, ¿no? Entonces creo que hemos sido bastante económicos en la inclusión de estas reglas. Muy bien. Pablo, tú nos has comentado antes el tiempo que llevas trabajando en Nemerdit y ya es bastante. Es mucho tiempo y supongo que lo has testeado un montón. Entonces, ¿cuáles son los...? Bueno, ya nos has hablado un poco de los cambios fundamentales de mecánicas a la hora de la creación de los personajes y tal. Pero también hay como... O sea, ¿qué tipo de... qué especies habitan Nemerdit? Porque sí que hay como una profundización en los humanos, en sus ascendencias, en el tipo de tal. ¿Qué cosas nos puedes contar sobre sobre todas estas clases, subclases? O incluso cómo... Nemerdinas. Sí. Las ascendencias nemerdinas. Sí, son 10. Por ahora tenemos 10. Que son las principales en esta parte del mundo que te estamos mostrando. Muchas de ellas dependen de la cruza entre el humano y algún tipo de criatura sobrenatural. Por ejemplo, hay una región donde, ya te había mencionado, que los dragones son muy, muy comunes. Incluso es una tiranía de dragones. Y ellos tienen una gente que los adora y con algunos de ellos se reproducen estos dragones. Y generan una casta de hechiceros que tienen sus propias estadísticas. Y te ofrece una variante del humano que no está en el manual de quinta edición. Lo mismo sucede en el norte, donde en momentos durante algunas guerras algunos hombres se han cruzado con gigantes. Entonces tenés un pueblo que han descendido de mitad gigantes. No son mitad gigantes, sino que miden 2,30 metros, de cabelleras blancas, y que sí, pueden cargar más equipamiento de lo normal, pueden cargar a veces armas más grandes. También estos otros que te conté, que se llaman los Estenelíes, que viven en una sociedad donde hay tanta magia que incluso el campesino que está trabajando la tierra sabe cómo decirle a su hijito cómo protegerse de un hechizo. Y eso se traduce en una mecánica. Como una reacción pueden darse ventaja contra conjuros. Y tienen mucha personalidad. Pero no solamente tenemos a estas 10 ascendencias. También, si te gustan los Tieflings, si te gustan los Asimar, si te gustan los cambiantes, esos también los puedes incluir en Nemerdit. Y también tenemos una especie nueva que es el hombre buey de Okusber. Entonces sí, son muchísimas opciones, porque además cada una de estas ascendencias tiene linajes, porque las regiones son muy grandes y a lo mejor si venís de cierta parte de la región, podés tener ciertos atributos, y si provenís de otro lugar, tenés otras diferentes. Como te decía en el tema del mago, si perteneces a la casta de magos, probablemente lances algunos conjuros, y si perteneces a la clase trabajadora que no accede a estos hechizos, vas a saber resistirte a la magia, pero probablemente cargues mejor algunas cosas, seas más resistente. Eso. Queremos ofrecer muchísimas opciones.
Y Fran, ¿hay manera, entiendo que sí, de continuar en Dragonlight con Nemerdit? ¿Hay algo en Dragonlight que pueda tener algún tipo de continuación o que se pueda aplicar, o no tienen nada que ver? Pues mira, el Fran correcto te diría que son productos diferentes. Uno es fantasía heroica, hecha para todo tipo de paladares, puedes encontrar cualquier cosa, ¿vale? Pero es nuestra versión de la fantasía. Y Nemerdit es la fantasía oscura más pura y diseminada en un continente. ¿Qué pasa? Que nosotros en Dragonlight nos guardamos la bala en la recámara de el dios Mokleok, que es un dios de los sueños, que está medio loco, que se voló la tapa de los sesos y que está intentando encontrar algo que todavía no sabe. A través de ese dios se sueñan mundos enteros. Y quizás ese mundo desaparece en Dragonlight en una hora. Pero si eres capaz de verter tu cuerpo en esos sueños, en sitios específicos de Dragonlight, que todavía no hemos revelado, pero que existen, quizás puedas ir no solo a Nemerdit, sino a la ambientación que estamos publicando en Patreon, a Bashlor y a otros muchos sitios. En algunos casos es un viaje de ida. En otros casos podrás volver. Pero claro, la idea es que de momento sea un viaje de ida. Ahora, a futuro, puede que la ida y vuelta sea muy interesante. Vale. Ahora pasaremos, en algún momento tengo muchas ganas de mostrar alguna de las imágenes de Nemerdit. ¿Qué carajo? Vamos a hacerlo ya. Vale, por ejemplo, aquí estamos viendo una de las ilustraciones de Yagoba Lecuona, ¿verdad? Sí. Y quería comentaros, viendo este tipo de arte y en blanco y negro, pues para mí ha sido un poco inevitable irme a John Buscema, irme a Conan y con todo lo que contabais de Nemerdit, pues pensar en, oye, algo tipo La Torre del Elefante podría encajar, ¿no? Podría encajar perfectamente ese tipo de historias así de espada y brujería. Espada y brujería sí se puede. Hay sociedades específicas que responden más a ese género. Tenemos algunos jinetes nómadas en el este, cuya sociedad está apenas superando la edad de bronce, mientras que tenés en el oeste unas sociedades que están pisando el renacimiento. Entonces, si te gusta Conan, te gusta Robert D. Howard y la espada y hechicería, probablemente tengas que jugar en algunos lugares específicos de Nemerdit, pero puede hacerse y está diseñado para eso. Sí. El que has enseñado, que parece... No parece una persona rica. Tiene ropas de cuero. Esa gente son los de la magocracia. O sea, ese es el nivel. Gente no son pristinos. No, esta gente va así porque hay que andar y hay que patear sitios. Aquí no vas como si fueras con un vestido de seda. Entonces, claro, si el de la magocracia va así de burdo vestido, ¿cómo va el guerrero o el bárbaro? Pues va listo para lo que venga. Claro. De todas maneras, sí que te he escuchado en otras charlas, Pablo, marcar la diferencia entre Nemerdit y el planteamiento que tiene Nemerdit enfocado en usar las reglas de quinta edición y también se puede adaptar a Tales of the Valiant. DC20, todos los sistemas compatibles con quinta edición son compatibles con Nemerdit. Pero que se aleja de otros juegos tipo OSR, porque no es exactamente la experiencia que buscas. Entiendo que por lo de no estar haciendo personajes en cada sesión, ¿no?
sí. Además de eso, me gusta la personalización que tiene quinta edición. El tema es que Sí. tenés un personaje en mente, probablemente puedas reproducirlo, puedas crearlo. Además tenemos Dragon Knight, donde tenemos un montón de especies interesantes, clases, que con muy poco trabajo los podés trabajar y pasarlos a Nemerdil con una capa de pintura nada más. Entonces queríamos eso, generar una mayor compatibilidad. Sí, era una de nuestras principales pretensiones. Así que bueno, si tenés todos esos libros de quinta edición guardados, si te sale una subclase que quieras probar, no te va a costar demasiado traerla a nuestro mundo. Y queremos conseguir eso y que tengas opciones. Hace poco hay juegos OSR donde las opciones para combate son muy limitadas, y hace poco estaba probando quinta edición que atacan mucho las reglas de armas en 2024. ¿Llegaste a probar DayZ 2024, Antonio, o no? Pues tengo que confesaros que todavía no. Me he quedado en 2014, pero que lo tengo pendiente, claro. Está bien. Yo las leí y dije, no sé si me gustan mucho. Y estábamos en Nemerdil, estábamos en un campamento, fueron atacados por un ogro, no tenían poca vida. Y yo dije, bueno, los chicos van a morir. Y utilizando estas reglas, peleando bien, pensando, logrando resolverlo. Y dije, están bien estas reglas, hay que abrazarlas un poco más. Y me gusta eso, que haya una dificultad y que puedas expresarte mecánicamente en el juego también. No solo que tomes buenas decisiones, sino que además, utilizando las reglas, puedas salir adelante. Así que sí. En síntesis, me gusta que tengas opciones, me gusta que tengas alternativas durante el combate, y creemos que vas a poder hacer muchísimas cosas. Porque sigue mucho Nemerdil esta filosofía de equilibrar los encuentros, o no tienes por qué y darte cuenta de eso y tener que salir por patas porque ese bicho que tienes delante no hay manera de quedarse a enfrentarse contra él. Sí, me respondiste la pregunta. Perfectamente, ¿no? Sí, yo entendí. Sí, exactamente así. Para mí es irrisorio que siempre que vayas a un lugar el enemigo esté adaptado a tu nivel. Para mí eso es imposible en una partida mía. Como yo no puedo explorar zonas del mundo y que cada vez que vaya a un sitio el enemigo al que tengo que enfrentarme esté adaptado a mí. A veces voy a meterme con la persona equivocada, en la cueva equivocada, en la catacumba equivocada, y no es la gracia el jugar. Entonces, si siempre puedo vencerlo todo, claro, es fantasía heroica, claro, ese es el problema. Si puedo vencerlo todo, es fantasía heroica. Y esto no es fantasía heroica. Mis partidas, por ejemplo, abrazo más algo tirando a la fantasía más realista, no realista, consecuente, que a la fantasía heroica, pero tampoco me voy a la fantasía oscura. Pero, por ejemplo, en mi partida de Dungeons funcionan bien las reglas de Nemerdil, porque me da la posibilidad de que sin ser fantasía oscura haya consecuencias. Entonces, aparece un dragón, asusta a un personaje, el personaje falla, el personaje falla, el personaje falla, el personaje no puede seguir fallando, con lo cual se hace un ovillo, se tumba en el suelo y es un personaje menos en combate. Y eso supone que el dragón de verdad te ha asustado. Claro. Y eso lo puedes hacer con las reglas de Nemerdil. Con las reglas de Dungeon no. Llega un momento en el que estás lo suficientemente lejos del alcance. Ya está. Bueno, pues me quedo aquí. Pues saco el arco y ya se me irá pasando. Aquí no. Aquí está la posibilidad de que... Es que me ha dado miedo de verdad. Mecánicamente me ha dado miedo. Y mi personaje tiene miedo. Entonces, chicos, o me voy de aquí o me muero. Y tú dices, mi personaje sale del combate. Y tus compañeros dirán, pues si tú te vas, amigo, nos vamos todos. Pero ya lo has visto al dragón. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Ya sabes que te va a asustar. Bueno, pues ya estás preparado para una segunda ronda, si es que existe. Sí. En cuanto... Hablando en términos de calabozos y dragones del manual del DM, no proponemos los encuentros fáciles. Probablemente no los encuentres en este libro. Puede ser nivel 4 y enfrentarte a un grupo de goblins. Eso, porque es terror. Y en terror tiene que haber... En las historias de terror hay un desbalance entre ambas fuerzas. Cuando uno ve la película de Jason, los 4 protagonistas en Viernes 13 no se pueden aliar para
no sé, atacar a Jason con palos. Siempre estás en una posición Claro. de vulnerabilidad, de fragilidad. Claro. Entonces, a través de esta, es un código del horror, y a través de estas reglas, al quitarle tanto poder a los jugadores, incluso los encuentros que antes eran medios en D&D, adquieren un nuevo color. Y eso nos gusta mucho. Antes en D&D, 4 personajes nivel 3 pueden pelear contra un troll sin ningún tipo de problema. Acá salen un par de cosas mal y el troll se convierte en un riesgo en serio. Y eso es algo de lo que estamos bastante orgullosos. Sí, sí. Darle una vuelta de tuerca a Dungeons and Dragons que muchas veces parece también como que los propios jugadores nos enconamos en que es una cosa, pero realmente creo que sí que ofrece muchas posibilidades. Y si encima, como habéis hecho con Nemerdit, le das una vuelta a todo, generas esas reglas, ese dado menos a la hora de hacerte de tirar por las características de los personajes y le aumentas esa dificultad, al final sí que te encuentras en una situación en la que sí puedes hacer cosas, no eres un personaje indefenso, pero claro, Sí. Estás en un mundo en el que casi todo te supera y lo que no conoces seguramente te supere. Entonces ahí es cuando realmente temes por tu vida en cada paso que vayas a dar. Esa inseguridad de que si estás totalmente preparado o no, si esto lo tenemos que hacer. Y supongo que la maestría a la hora de plantear las cosas, el meter en algunas situaciones esa urgencia de tener que hacerlo, de tener que enfrentarte a algo porque hay un coste muy alto, es cuando se va a generar esa tensión y ese terror. Estamos viendo algunas de las ilustraciones, son Yagoba Lecuona y Lara Gómez, quienes están al frente de las ilustraciones del arte del juego, ¿no? Y que casi todo va a ser en blanco y negro. Eso ya lo hemos comentado antes. ¿Quieres contarnos alguna cosa, algún detalle más, Fran, sobre la producción del libro? Pues de nuestra parte creemos que el libro esté ilustrado en blanco y negro con todos los artes que podamos pagar. De hecho, el mecenazgo prácticamente es para eso, porque el libro está totalmente escrito. El mecenazgo es para costear todo lo que vale pagarle a Yagoba, que aunque es mucho, poco es para como dibuja. Es espectacular, ¿eh? Me flipa. Sí, sí. Y para pagar el proceso de edición principal en tiempo, ¿no? Tanto la maquetación como la corrección, como la revisión. Pero nuestra idea con este mecenazgo es hacer un libro que, si, bueno, la calidad que habéis tenido en Dragonlight del libro físicamente, ¿no? La tapa, las páginas que son gorditas las páginas. Y yo cuando lo vi por primera vez me emocioné porque era mejor de lo que pensaba. Entonces, si os ha gustado ese material, nuestra elección es hacer eso más grande, en blanco y negro y con una calidad premium, ¿vale? Entonces, bueno, lo que queremos es que sea un muy buen libro, todo lo barato que pueda ser. Que en el Early Bird hasta mañana serán 37 euros, si no, pues será 40, que sigue siendo un precio normativo para un libro de 350 páginas. De 37,40, 3 euros no os sacan de pobres. No. Ya Amigos, si empiezas no pasa nada. a sumar, si quieres el libro y la pantalla, pues ahí ya te estás ahorrando 5 o 6 euros. Si quieres el libro, la pantalla y el SRD, pues ya te estás ahorrando 10 euros, ¿no? Entonces, si no entras ahora, bueno, pues a más cosas quieras, va a ser más caro, pero no prohibitivo en ningún caso. Vale, tenemos casi todo el mes todavía de tiempo en el Berkami. Y bueno, cuéntanos un poco
ya vamos a ir terminando, que se me pasa el tiempo volado. Escuchándos, ricuras que sois. Vale, no, el contenido de mecenas, metas, plazos de entrega, todo ese tipo de cosas. El libro va a ser un señor librazo, eso seguro. De estos que, como yo digo, adornan muy bien la estantería. Y cuando alguien diga, ¡guau! ¡Qué portada más guapa! Tú digas, espérate, te lo enseño por dentro. Ese tipo de libro, ¿no? Nuestro plazo máximo es 1 año. ¿Vale? ¿Por qué 1 año? En Dragonlight era la mitad porque fue nuestro primer proyecto. De entrada le echamos billetes esperando recuperarlos. Vale. Por suerte los recuperamos, pero no va a ser la norma siempre que todas las inversiones se recuperen a la perfección. Entonces aquí tenemos que empezar el proceso de maquetación y edición desde ahora. Entonces ponemos 1 año porque no queremos pillarnos los dedos con cosas ajenas a la editorial, como nos ha pasado con Dragonlight un poco. Porque nuestra intención real era enviarlo antes de verano. Pero yo no puedo controlar que la imprenta con la que trabajáramos quebrar. Entonces, bueno, para no pillarme nunca más los dedos, ponemos un plazo de 1 año, que para un Berkami realmente es casi lo mínimo que se despacha a día de hoy. Pero nuestra intención sería que para mayo, abril, mayo, junio, que intentara estar ya el libro. Eso sí, el libro es muy grande. Si se financia en las primeras 2-3 semanas, las opciones jugables del libro, las especies, los linajes, ¿no? Va a estar para que lo podáis leer. Va a estar como siempre en nivel 20. Y conforme pasen los meses, se irá mandando las zonas, los mapas, las semillas, el bestiario y un poco del contenido diseminado, que no en orden, para que la gente pueda desde el primer momento jugar. Porque al final, si yo te mando los primeros 4 capítulos y no te mando el capítulo de las reglas, estás jugando cualquier cosa. Claro. Entonces, bueno, habrá que hacer un pack de personajes, reglas y un lugar inicial para que empieces a jugar partidas. Y ya después te lo iremos completando. Pero eso, es siempre mandar ese feedback constante, como en Dragonlight, que el otro día conté y creo que fueron 37 actualizaciones en menos de 6 meses. Es que nos sale una barbaridad de actualizaciones por semana. Ahí como hubo en Dragonlight, me acuerdo que habían aventuras o aventuras. Aventuras no, no me acuerdo que Sirius Senra participó en algo. Ubicaciones pequeñas. No, en este caso no hay. Porque lo otro sí que era un producto colaborativo de mucha gente. Entonces, si llegábamos a X metas, había eso. Pues intentábamos que gente viniera a escribir ubicaciones. Aquí hay que gente venga a escribir aventuras. ¿Vale? La primera que tenemos es Diego Márquez Vega, que es un crack del horror, de la fantasía oscura. Ha escrito cosas muy buenas. Mi preferida siempre será La Corona de Sangre, que es una aventura súper mega con tono OSR, de bajar a un sitio, a unos acueductos y morirte del asco, no tiene otra palabra. Pero nuestra idea sería seguir llamando a gente para que escribiera aventuras de este género y llenar el mapa de sitios jugables. No hay ubicaciones, porque el mundo ya está lo suficientemente completo, pero sí aventuras. Vale, y esto creo que es importante, que estaba scrolleando, bueno, los envíos a Argentina, ¿verdad? Hombre, sí. Ahí tocamos techo de que hemos conseguido enviar a Argentina solo por 10 euros más. Que para que la gente que no esté ubicada, un envío de Dragonlight, libro, más pantalla, más cartas, más mapas, con envío certificado en España vale 11 euros. De Sevilla a Madrid, de Sevilla a Málaga, da igual, vale 11 euros. Y nosotros por 10 te lo enviamos a Argentina. La logística es un dolor de cabeza, pero se ha conseguido. Tiene que serlo, bueno, porque a lo que estamos acostumbrados es a no ver esa posibilidad. Así que, olé. Claro, pues ahí hay que preguntarse
cuánto perdemos nosotros o cuánto poco ganamos por hacer eso, pero que en público y en gente que pueda jugar el juego, la recompensa es infinita. Entonces, bueno, es nuestro esfuerzo editorial y nuestro compromiso con el futuro, que si el Berkami nos sale, el acuerdo con poder mandar cosas a Argentina sigue estando vigente. Y nosotros tenemos la potestad de poder mandar productos allí. A una tienda concreto, que es Dominaria Comics. Obviamente no podemos repartir a todo el territorio. Es verdad que Dominaria se encarga de los envíos dentro del territorio argentino. Pero bueno, hemos conseguido esta unión que esperemos que sea para mucho tiempo. Como dice Pablo, un libro de Dungeons vale $120 o 130. Y bueno, yo le voy a cobrar lo mismo a alguien de España que a alguien de Argentina en euros, que van a ser 40 por Nemerdy. En este caso, 50, si quieres que te lo envíe. Que está muy bien. Vale. Pues creo que hemos cubierto un montón de cosas, que nos ha dado pie a hablar y a inspirarnos un poco y a tener algunas que otras ideas. Gente, solo hablar sobre el tema ya te da ideas, ya te da un poco ya te empieza a impregnar de ese saborcillo de que Nemerdit quiere, que nos propone. Así que a todos los que nos podáis oír, dadle una oportunidad porque se lo merece y joder, para una editorial que no retuerce las reglas de los mecenazgos, yo creo que merece mucho la pena. Me gustaría saber un par de cosas. Una es ¿qué próximos movimientos tenéis? O sea, ¿vais a ir a más canales? ¿Vais a tener más entrevistas? ¿Vais a hacer más cosas? ¿La gente va a poder seguiros o Sí. os va a poder ver hablando de más cosas de Nemerdit por ahí? Pues estamos intentando rescatar la entrevista que se nos cayó por desgracia con con Gremio Astral, ¿vale? Claro. Ya hemos hablado con Contemplarrol para ir cuando nos den huequitos, si se puede, la semana que viene. Tú tienes otra entrevista, ¿no, Pablo? La semana que viene puede ser. La semana que viene. Ajá. Y posiblemente, si todo funciona bien, habrá partida, ¿no? En un par de semanas en Friki Vetusto, si todo sale bien. Y posiblemente, si hacemos el hueco, la semana que viene también nosotros hagamos partida de Nemerdit. Eso está de puta madre, porque recuerdo con Dragonlight que sí que se movieron un montón o varios canales que jugaron partidas ubicadas en diferentes ubicaciones del mundo y como Sí, para dar la muestra y el ejemplo está muy bien. Justo lo hablábamos con Mitchell el otro día, en Mitchell. No, Mitchell no, perdón, con Friki Vetusto, con Fernando, que con Dragonlight fue muy fácil porque había el doble de canales que ahora de manera activa. Y de un tiempo para acá hay muchos canales que, bueno, simplemente no han muerto, pero han dejado de subir contenido por cuestiones de la vida, ¿no? Entonces, bueno, la búsqueda de sitios donde también nosotros nos sentimos a gusto, donde creemos que nos tratan bien y donde se puede hablar, se ha reducido mucho. Ya no solo por la población general, sino porque, bueno, etapas de la vida. Pero bueno, estamos intentando. Muy bien. Voy a cambiar y por último, ¿qué se nos queda en el tintero? ¿Queréis comentar alguna cosa más? Contarnos algo que no haya salido. Yo solo podré decir que por desgracia nuestra editorial no es autosuficiente todavía porque somos muy, muy pequeñitos. Hemos hablado Aunque además de 7-8 meses, todavía no habéis hecho bueno, al menos claro. Ni a nivel fiscal siquiera hemos hecho el año. Entonces, bueno, no somos autosuficientes. Con Dragonlight hicimos un esfuerzo muy grande y ese esfuerzo es tan grande que es irrepetible, honestamente.
a nivel de tiempos, personas, dedicación, esfuerzo, trabajo. Es una cosa que fue muy puntual. Y como es irrepetible, la editorial necesita financiarse. Y la única manera de hacerlo es mediante mecenazgo, de momento. Esto supone que si la editorial consigue fundar Nemerdit, aunque sea por lo mínimo, nosotros tendremos la capacidad de tener otro libro en el mercado que nos ayude a empezar a financiar esos futuros proyectos. Porque nosotros prometimos unas campañas de Dragonlight y efectivamente se están escribiendo. Pero es mucho más fácil escribirlas poniendo 2.000 euros de beneficio de Nemerdit en tiendas por delante que sin ello. Por el hecho de que en lugar de enseñaros 15 artes, vamos a enseñar 3. Porque no habrá más, lamentablemente, ¿no? Pero bueno, al final es lo que nos toca hasta que la cosa vaya bien o tengamos 4 o 5 libros en el mercado funcionando. Pero bueno, yo creo que es un libraco, que es increíble. Y que aunque estamos en tiempos difíciles, animo a la gente que de verdad quiere ver rol de gente hispanohablante y con cosas muy buenas. Y me pongo un poco picantoso. Para los que estéis hartos de dirigirla y jugar la maldición de Strahd, ¿vale? Existe un mundo más allá. Hay vida más allá del castillo de Ravenloft, os lo prometo. ¿Más allá de Fandelver? También hay vida más allá de Fandelver. Puede ser la caja de inicio más jugada de la historia. Vale, Pablo. Y darte las gracias a ti, ¿eh? A vosotros siempre. Pablo, es tu criatura, es tu bebé. Sí. Quiero ver si se atreven. Quiero ver si van a sobrevivir. Se van a quedar a contar su historia. Si tienen lo que hay que tener. ¿Cuántos van a descubrir los secretos que tenemos guardados para ustedes? La verdad. Es una experiencia distinta. A todos nosotros nos gustan los elfos, los enanos y la alta fantasía, pero dense la oportunidad. Prueben algo diferente que a lo mejor terminan descubriendo un género nuevo que les gusta. Eso. Está hecho con mucho cariño, con mucho tiempo. Lo hemos estado playtesteando durante un tiempo largo. Así que van a encontrar material balanceado, listo para que, a lo mejor si no les gusta el mundo, incorporen a sus campañas de Dungeons & Dragons convencionales o incluso a la maldición de Strahd, si quieren. Pero bueno, eso es lo que estábamos buscando. No, opciones para los jugadores y demás. No es eso es muy interesante. Siempre hay cosas mecánicas o cositas que puedes leer en otro juego que dices, bueno, ahora mismo no me voy a meter con este juego, pero esto lo robo y me lo llevo a lo que estoy jugando ahora. Así que sí, como esa caja de herramientas, además de todo el mundo que propone, también se puede contar con ella. Por mi parte, pues muchísimas gracias a los dos por sacar tiempo. Al final se nos ha ido una entrevista, una charla larguilla, pero creo que merece la pena y no sería tan larga si no hubiera sido tan interesante. Entonces yo creo que ya está bien. Nos vamos a descansar. Voy a mirar algo para algún canal para hacer una raid. A ver quién hay por aquí. Si me acuerdo de cómo se hacía esto. Sí. Yo creo que si ponías raid y el canal lo hacía, pero hace mucho tiempo que no streameo yo tampoco. Bueno, pues esta gente piciados. Vamos a darle. Muy bien, pues lo que hacemos es despedirnos, poner el outro y le doy a la raid, así que no os vayáis. Pablo y Fran, de nuevo, muchísimas gracias. A ti. Gracias, Antonio. Hala, gente, hasta luego.